Bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro episodio de Diálogos del Movimiento, organizado por Movimiento Mayo. En esta oportunidad tenemos a Roberto Baradel, secretario de Relaciones Internacionales de CTA y dirigente político y sindical de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Roberto, a este espacio. Quería comenzar con una pregunta personal en política, que es cómo estás transitando vos estos más de 100 días de cuarentena o de aislamiento social preventivo y obligatorio, y cómo es la tarea de la conducción política también en un tiempo que es inédito para nuestras generaciones. Bueno, yo en particular, con muchísimo trabajo, esto que se incrementó, que decimos permanentemente y reconocemos el trabajo y el esfuerzo que hacen los docentes para garantizar la continuidad pedagógica, para la entrega de alimentos y demás, cómo se incrementó el trabajo desde la casa. Bueno, los dirigentes sindicales lo vivimos con también el incremento del trabajo muchísimo en contexto de virtualidad con diferentes reuniones que mantenemos en el ámbito virtual, participación en diferentes conferencias, diferentes ámbitos, el SUTEBA. El SUTEBA hay que tener en cuenta que tenemos 135 distritos, la provincia de Buenos Aires tiene 135 distritos y estamos prácticamente en todo el territorio de la provincia, más las regionales de la CTA, que son 48 en la provincia de Buenos Aires, más la CTA nacional, más la Internacional de la Educación de América Latina, más la Internacional de la Educación a nivel mundial, más la Confederación Sindical de las Américas, más la Confederación Sindical Internacional. Y además de eso, diferentes eventos en los que participamos, como la OIT. Justamente hoy estoy participando de un evento de la OIT a nivel mundial que se discute sobre la pandemia. Este año no se pudo hacer por la pandemia la asamblea anual, una reunión que se hace todos los años de la Organización Internacional del Trabajo, y se hizo en forma virtual una regional la semana pasada y ahora se está desarrollando la Asamblea Mundial, con otras características, en realidad, con intervenciones de los diferentes actores en cada uno de los continentes para plantear cómo se va desarrollando el tema de la pandemia. O sea que el trabajo se incrementó muchísimo, estamos desde la mañana temprano, bueno, hoy con la conferencia, como es horario europeo, empezamos acá en la Argentina a las 7 de la mañana, estamos hasta la noche, tarde, o hablando con medios de comunicación, o bueno, en videoconferencias, o con llamadas telefónicas, o preparando documentos, estudiando diferentes presentaciones. Por ejemplo, mañana voy a participar de una presentación en la ONU con respecto a los objetivos de desarrollo, la participación de la Argentina, del movimiento sindical. Bueno, hay que preparar esas presentaciones, hay toda una serie de cuestiones y las reuniones con las autoridades para resolver las problemáticas, la CETERA a nivel nacional, las condiciones de trabajo que estamos discutiendo con el Ministerio de Educación, un excelente acuerdo paritario, inclusive reconocido por la misma OIT, que enviaron inmediatamente a Ginebra cuando lo conocieron en la Argentina, sobre la regulación del trabajo docente en la casa, ¿no? Así que, bueno, este tipo de cuestiones que son muy, muy importantes, es parte del trabajo que se desarrolla cotidiano. Ahí compartiendo las tareas domésticas, mi hija, que tiene 7 años, que pobre está muchas veces, porque la mamá y yo estamos permanentemente con actividades y entonces a veces se le complica, también tenemos que acompañarla con las tareas de la escuela,
Y bueno, ella yo creo que la está sufriendo más la pandemia, ¿no? Porque no puede ver a los chicos, no puede ir a la escuela, a sus amigos, bueno, comparte con la hermana, la hija de mi compañera, en determinados momentos que la contiene bastante, pero bueno, hay diferentes situaciones que se van dando a cotidiano, ¿no? En el tema de la pandemia. Sí, totalmente. Vos dijiste algo recién que me da pie para la segunda pregunta, que tiene que ver con la centralidad que ha tomado la tecnología o las herramientas digitales para el quehacer laboral y el quehacer político. También para la educación ha sido central también contar con herramientas tecnológicas, con una compu o con un teléfono para desarrollar esa tarea. En ese sentido, te quería preguntar cómo estás viendo, cómo está afectando o no esto a los trabajadores. Muchas veces se ha leído que muchos empleadores terminan haciendo trabajar más tiempo, más horas por fuera de su horario regular por el hecho de estar en sus casas. Se está debatiendo una ley sobre teletrabajo. Esto se está haciendo conjunto con el resto de los referentes sindicales de Latinoamérica. ¿Es una problemática hoy pensar el teletrabajo o la tecnología y el trabajo en este contexto? Sí, por supuesto. Yo creo que los empleadores, por un lado, la misma dinámica del teletrabajo te lleva a incrementar las horas, ¿no? Según las actividades. En el caso de los docentes, tienen que preparar las clases, corregir, recibir consultas, llevar adelante, desarrollar las clases a través de videoconferencias. Eh, pero la dinámica misma te va llevando y también la exigencia en el tema del trabajo. Por eso el acuerdo paritario a nivel nacional de CETERA, la regulación del trabajo en la casa, del trabajo docente en la casa, planteamos cuestiones básicas como el derecho a la desconexión, el derecho a la intimidad, regular con horarios determinados el trabajo en la casa. Te doy un ejemplo. Antes que firmáramos el acuerdo paritario ya había instituciones que lo estaban planteando, por ejemplo, la escuela donde va mi hija, el colegio, el Normal de La Plata, la institución planteó si podíamos enviar las tareas de 1 a 5:30, que es el horario donde concurre ella, para que le lleguen a los docentes. Y también es un ordenador del trabajo, de la tarea de los chicos, porque mi hija decía, en una de las videoconferencias que estaba, 4:30, me dice, papá, tenemos que terminar la tarea que antes de 5:30 hay que enviársela al profesor. O sea, establecer esa regulación, que haya días donde los docentes puedan trabajar con los chicos y otros días para tener reuniones con los equipos directivos y los equipos de orientación escolar, que no les demanden permanentemente que eleven información de carácter burocrático, y en la emergencia hay otro tipo de prioridades. Bueno, todo este tipo de cuestiones. Eso en el ámbito de la docencia y con el acuerdo que llevamos a nivel nacional con CETERA, que también lo vamos a llevar adelante en cada una de las provincias, o con ADU, el sector universitario. Con respecto a la regulación del teletrabajo, hay una ley, un proyecto, en realidad tiene media sanción de diputados, que lo presentó Hugo Yasky y que regula también el tema del teletrabajo para el sector privado, y es muy importante. Y contempla varias de estas cuestiones que hablamos anteriormente, y también que el empleador se haga cargo de los gastos que implican el tema del teletrabajo. Nosotros hicimos una encuesta para el sector docente en la provincia de Buenos Aires. El 43% solamente cuenta con una computadora para poder realizar el teletrabajo, una computadora como herramienta de trabajo. El resto tienen computadoras o celulares, pero son de uso familiar, o sea que lo tienen que estar compartiendo. Es más, acá cuando se da la situación que la chiquita tiene clases o se tiene que conectar, que la hija de mi compañera también tiene clases, que mi compañera está en una videoconferencia y que yo también estoy, bueno, entonces tenemos que hay una computadora familiar, que es la que estoy yo ahora, después hay
otra notebook, después el tema del celular. Bueno, tenemos que ir repartiéndonos para poder trabajar. Bueno, así los docentes en las casas, solamente el 36% tienen un lugar cómodo para llevar adelante el trabajo, o sea, un lugar donde se pueda estar aislado, que pueda, por los ruidos, por que no sea un espacio de uso común. Entonces tiene una complejidad el tema del teletrabajo y demás. Bueno, la ley el proyecto que se aprobó en diputados, que tiene media sanción en diputados, tiene en cuenta varias de estas cuestiones y es un avance sin ninguna duda para los trabajadores y las trabajadoras, el respeto al cobro del salario, el respeto a las licencias, bueno, toda una serie de cuestiones que es muy importante tener en cuenta. Bien, muchas gracias. Te llevo a otra pregunta también relacionada a hechos recientes que tiene que ver con el descubrimiento de este grupo de espionaje ilegal del macrismo, del cual fuiste también víctima, y también a la luz de los hechos de lawfare o digamos, de desestabilizaciones políticas en Latinoamérica. Te pregunto, ¿qué desafíos tiene en este sentido la democracia para Sudamérica, para este territorio que compartimos con otros países hermanos y que, bueno, desde Bolivia con la situación del golpe de Estado a Evo, Brasil con Bolsonaro y siempre desafiando a las instituciones democráticas? ¿Cómo estás viendo la región también en este sentido? Muy complicada, muy complicada. Lo que hay que tener en cuenta que el poder, las corporaciones internacionales, las corporaciones, los sectores más concentrados de la riqueza a nivel internacional, permanentemente las acciones que llevan adelante son para sostener la acumulación de ganancias en pocas manos, o que ellos plantean, ¿no? Que el mercado es el que tiene que regular la vida social, política y económica de los países, ¿no? A través del mercado. Eso significa que llevarnos a un mundo absolutamente desigual como el que tenemos actualmente, ¿no? Con donde concentran la riqueza, la mayor cantidad de la riqueza, pocas personas, pocas corporaciones, y la mayoría, gran parte de la humanidad está por debajo de la línea de indigencia, de la línea de pobreza, y ellos se benefician por el esfuerzo y el trabajo de la mayoría. Y entonces, las cuestiones, los golpes de Estado en Latinoamérica, en el mundo, y en Latinoamérica en particular, se han dado por razones económicas, para mantener los privilegios de clase, esto no hay ninguna duda, y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, y los han llevado adelante en cada uno de los momentos en la historia argentina, está muy claro, y quiénes intervenían en esos golpes militares, ¿no? La sociedad rural argentina fue abonada a todos los golpes militares en la República Argentina, fueron dictaduras cívicos militares o sectores concentrados multinacionales, sectores que han concentrado la riqueza o la tierra y que quieren sostener determinados privilegios. En la Argentina, después de los crímenes de lesa humanidad que cometió la dictadura cívico-militar, afortunadamente surgieron las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, los organismos de derechos humanos. A partir de ahí, con el apoyo de sectores de trabajadores y trabajadoras y otras organizaciones sociales, dieron una pelea, primero en soledad, y después fueron sumando el apoyo de la comunidad. Una pelea impresionante en cuanto a las garantías democráticas, el juicio, la condena al genocidio, la condena a los crímenes de lesa humanidad, que vayan presos aquellos que fueron los responsables, los ejecutores, los responsables. También, que es un capítulo pendiente de la democracia, pero se ha enjuiciado a responsables civiles, también no con toda la fuerza que se tendría que haber hecho, pero las madres
lograron ganar una batalla en este país que es conquistar garantías democráticas. Entonces hoy es impensado nuevamente un golpe militar pueda interrumpir la democracia. Esto ha pasado en varios países, fundamentalmente en la Argentina. Yo creo que es el país donde más claro está estas garantías democráticas. Entonces se tuvieron que perfeccionar lo que eran los golpes de Estado militares tradicionales en aquella época. Hoy lo establecen a través de lo que se llama lawfare, que es la guerra judicial, la guerra jurídica, que es un entramado entre la corporación judicial, varios jueces, con las corporaciones mediáticas, demonizando con noticias falsas, con mentiras permanentes, con connotaciones negativas de determinados representantes sociales y políticos que defienden proyectos que van en función de la distribución de la riqueza, garantías más democráticas y demás, que evidentemente afectan esos privilegios de clase de estas corporaciones. Entonces tratan de generar este repudio de la sociedad para después armar causas en la justicia y encarcelar a aquellos que no tienen que estar encarcelados. Por ejemplo, el expresidente Lula da Silva en Brasil. Y es parte de un aparato nefasto, donde están involucrados, vuelvo a decir, jueces, están involucrados periodistas, entre comillas, porque un periodista no hace lo que hacen estos pseudo periodistas que son partes de un entramado absolutamente ilegal, ¿no? Hoy está saliendo a la luz y algunos levantan la voz diciendo, cuidado que se ataca la libertad de prensa. No, si sos periodista no tenés privilegio para delinquir. Lo mismo si sos dirigente sindical y lo mismo si sos un dirigente político. Te entran las generales de la ley. Si fuiste parte de un entramado donde había espionaje ilegal y con eso, a través del medio de comunicación, vos presionaste, extorsionaste, mentiste, llevaste a noticias falsas, sos parte de ese entramado y te tienen que entrar las generales de la ley. Eso es así de claro. Entonces, ese tipo de cuestiones, yo creo que la deuda que tiene la democracia es con respecto a la Argentina intentó, pero evidentemente hubo un poder más fuerte con respecto al tema de los medios de comunicación, democratizar el acceso a los medios de comunicación, que no haya monopolios, o sea, diversificar las voces, porque el problema acá no era que se quería cerrar un medio, se quería diversificar las voces y que no haya monopolios. Los monopolios son malos, en todos lados son malos, inclusive en el tema de las corporaciones mediáticas. Bueno, democratizar los medios de comunicación, se necesita una reforma judicial también, no puede ser que los jueces actúen de esta manera y no haya una sanción en concreto. Bueno, hay toda una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta para profundizar el tema de la democracia. Y creo que hay que tener muy en cuenta esto, el tema de lo que llaman fake news, que son noticias falsas, y el lawfare, hoy son un sistema de desestabilización de gobiernos populares y progresistas en la región. No lo hacen eso con gobiernos como el del Bolsonaro o con gobiernos como el de Mauricio Macri, que fugaron miles y miles de millones de dólares, que tenían su dinero en paraísos fiscales. Eso no había ningún inconveniente. Que María Eugenia Vidal haya, con su partido político, haya tenido aportantes truchos o haya hecho espionaje ilegal, parece que las grandes corporaciones no se dan cuenta de eso, que eso no está reñido con la democracia. Es más, ni lo publican permanentemente. Pueden sacar alguna nota y si toman mucha dimensión, tenemos alguna mención un poco más importante, pero si no lo tratan de esconder y tratan de proteger permanentemente a aquellos que son fieles a los intereses de las corporaciones y no de los trabajadores y el pueblo. Claro, sería muy distinta la presencia mediática, como decís vos, si hubiese partido este tipo de actividades de espionaje de un gobierno popular totalmente. Por mucho menos que eso si hubiera ellos, serían tapas de los diarios, pero
eh, por 2 años seguidos, no tengas la menor duda de eso, no tengas la menor duda, porque ellos buscan, o sea, defienden a quienes defienden los privilegios de clase, y no le importa, no tienen. Son grupos que avalaron la dictadura cívico-militar y no les importó que secuestraran, mataran, torturaran, robaran bebés, porque era parte de lo que ellos entendían que había que hacer para mantener los precisos, hay que hacer para mantener los privilegios de clase, bienvenido sea. ¿Por qué tendrían escrúpulos en mentir, en construir, demonizar, en deslegitimar las luchas de muchos trabajadores y trabajadoras? ¿Cuál es el escrúpulo que tienen si no tuvieron ningún escrúpulo para avalar el genocidio en la Argentina? Totalmente. Bueno, te hago la última pregunta en este sentido también, de las cosas que hay que reformar o de las cosas que piensa hoy, que tiene habilitado por ahí la sociedad a pensar a partir de la pandemia, que es qué rol tiene que tener el Estado, cómo cuida, cómo protege a la ciudadanía, y en este sentido, ¿qué puede hacer el Estado, qué capacidad de intervención sobre aquellos sectores que, como decimos, concentran la riqueza y han generado hoy una brecha abismal entre el 1% más rico y el restante, en donde, bueno, eso ha incrementado los niveles de desigualdad, y hoy en día tenemos a miles de compatriotas en la pobreza, cuando hay un sector muy pequeño, muy privilegiado, que tiene riquezas extraordinarias. En este sentido, ¿cómo ves el debate también, no solo local, sino también a nivel global o a nivel internacional, el debate por la necesidad de incorporar un impuesto a las grandes fortunas? Estamos hablando de aquel 1% que tiene lo mismo o el doble que el resto del 99% de la población. ¿Cómo estás viendo este debate y si crees que sería importante para esta etapa de reconstrucción del país? Bueno, primero hay que decir que se habla de la crisis, o sea, de esta pandemia que trae aparejada una crisis que hay que decir que es previa a la crisis de la desigualdad y la concentración de riqueza en el mundo y la tremenda desigualdad, que la pandemia la acentuó sin ninguna duda y generó un debate en el tema de la sociedad. Y hay un debate fundamentalmente que tiene que ver con el rol del Estado y el mercado. Si es el mercado el que tiene que regular la vida social y política y económica de las personas, o si tiene que ser el Estado aquel que regule, porque el Estado, entendiendo que el Estado somos todos, el Estado tiene que buscar el bien común del tema de la sociedad y tiene que regular sobre aquellos que intentan sacar ventaja, fundamentalmente aquellos los sectores más poderosos que tienen hoy concentran la mayor cantidad del capital. Vamos a la respuesta del Estado y del mercado. La respuesta del mercado, ¿cuáles fueron? Acá en la Argentina. Se incrementó la venta de alimentos en la Argentina. Entonces, ¿qué hizo? Y ahí monopolios, que son formadores de precio en el tema de los alimentos. ¿Qué hizo el mercado en el tema de la pandemia? Mantuvo los precios solidariamente cuando estaba ganando más, porque en los primeros meses de la pandemia hubo una corrida de la clase media argentina y de los sectores más acomodados, y de la clase media a los supermercados, las almacenes y demás, para estoquearse de alguna manera. Entonces incrementaron las ventas. ¿Qué hicieron ante eso? Aumentaron los precios. Es más, tuvieron prácticas delictivas, generando desabastecimiento para encarecer productos, por ejemplo, de primera necesidad, y con el temor que había, por ejemplo, el tema del alcohol, el alcohol en gel o el alcohol y demás. Bueno, ¿qué hizo? Llevaron a eso y aumentaron los precios. ¿Para qué? Para transferir los recursos que el Estado vuelca en asistencia social a través de pago de salarios a las pequeñas, de parte del salario de las pequeñas y medianas empresas, la tarjeta alimentaria, los salarios de los estatales, las jubilaciones, lo que es la asignación universal por hijo, para transferir gran parte de ese dinero a la ganancia de las empresas, vendiendo menos
ganando más y perjudicando a la mayoría de la población. Segundo ejemplo del mercado, Techín. Un mes de pandemia, de aislamiento social preventivo obligatorio, prohibición de despido por parte del Estado, un decreto del presidente de la Nación. ¿Qué hizo? Despidió a 1.500 trabajadores. Capitalismo puro y duro. El que no trabaja, se va. Y si tenemos que pagar más de indemnización, no hay problema. Pero nosotros no vamos a sostener a trabajadores cuando no están trabajando. En el medio de la pandemia. Tercer ejemplo del mercado. Las clínicas privadas, las prepagas y demás, el Ministerio de Salud les propuso tener una coordinación con respecto al tema de las camas y el tema de la articulación con el tema de la pandemia. Pusieron el grito en el cielo. Nos quieren expropiar las clínicas. Las clínicas privadas son para los que la pagan, no para otros. Bueno, ¿qué hizo el Estado? Bueno, empiezo con esto. ¿Qué hicimos las organizaciones sindicales? Pusimos los hoteles, las casas del docente, en el caso nuestro, los hoteles y demás a disposición, y las clínicas que tienen obras sociales a disposición del Estado. ¿Para qué? Para que solidariamente el Estado pueda contar con esos recursos y enfrentar a la pandemia colectivamente. Segunda cuestión, ¿qué hace el Estado? Subsidia para que no despidan a trabajadores, paga parte del salario de los trabajadores pequeñas y medianas empresas. ¿Qué hace el Estado? Refuerzan tarjeta alimentaria. ¿Qué hace el Estado? Compra respiradores e insumos a los hospitales. ¿Qué hace el Estado? Garantiza la educación en el marco de la virtualidad, con toda la complejidad que tiene, y por supuesto que es necesario, todo lo que estoy diciendo es muy importante, pero es insuficiente, porque se necesitan muchos más recursos también. Ahora, la escuela pública garantiza la continuidad, los docentes garantizamos la continuidad de los aprendizajes. Hay escuelas privadas que cierran y dejaron a los chicos librados de su suerte. El mercado, otras escuelas privadas o parte del mercado no fueron a asistir a esas escuelas privadas para que no cierren y que no dejen a los chicos sin clase. Bueno, sí está el Estado. Tarjeta alimentaria, entrega de alimentos en las escuelas, entrega de alimentos en las organizaciones sociales, programa de crédito cero para monotributistas, créditos blandos para pequeñas y medianas empresas. O sea, el Estado despliega toda una serie de recursos para poder enfrentar a la pandemia y tratar de mitigar los efectos negativos de la misma. Y en ese sentido yo creo que el Estado necesita mayores recursos, se necesita dotarlo de mayores recursos. Si no, el problema va a ser que no va a tener recursos para pagar ni el ingreso, no lo había nombrado, el ingreso familiar de emergencia, ¿no? Ni el ingreso familiar de emergencia ni los salarios de los estatales. Entonces, ¿de dónde se obtienen los recursos hoy en una situación tan compleja donde hay una caída económica tan abrupta? De aquellos que han concentrado la riqueza durante muchísimos años en este país. Y precisamente, no, en la mayoría de los casos, por no decirte todos, no en buena ley, sino evadiendo, eludiendo, fugando capitales, explotando a los trabajadores, teniendo prebendas del Estado, entregándole tierras, entregándole puertos. Bueno, todo eso que acumularon con esas buenas prácticas, entre comillas, hoy una parte de eso tiene que estar para asistir a los sectores que menos tienen y sostener la economía de este país. Por eso nosotros tomamos la iniciativa de impulsar un impuesto a la riqueza que grave a esas grandes fortunas y que aporten con el objetivo que el Estado pueda dar respuesta a esta situación, no solamente de emergencia actual, sino pensando en cómo salimos de la pandemia y cómo reactivamos la economía de este país con incentivos a la producción y al trabajo. Muchísimas gracias, Roberto. Fue un placer charlar con vos. Este programa es especial del 9 de julio, otro aniversario de nuestra independencia. Quería, para finalizar, si querés, hacer alguna referencia a eso, un día que por ahí nos hubiese congregado tal vez en una plaza o en una fiesta patria popular compartiendo entre compañeros y compañeras, pero nos tiene en nuestras casas por esta circunstancia. Sí,
que algunos se olvidan que festejamos el Día de la Independencia, celebramos el Día de la Independencia, o cuando recordamos a Manuel Belgrano, sobre las cosas que planteaba Manuel Belgrano, como el acceso a la tierra, fue uno de los primeros que planteó la igualdad de género, el tema del acceso a la tierra, la educación, la importancia de la educación que tenía que darle los países concretamente. Y, por ejemplo, el 20 de junio se recordábamos todas estas cuestiones y un grupo de gente salió a hacer un banderazo para defender a estafadores y privilegios de clase, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Quizás el 9 de julio también nos encuentre con algunos que hablan en nombre de la República, pero en realidad lo que están haciendo es defender sus privilegios de clase. Y otros que lamentablemente se suman, y esto tiene que ver con la penetración cultural de las corporaciones mediáticas, creyendo que están en una gesta heroica, importante, en defensa de un objetivo que no es tal, porque los va a terminar perjudicando a ellos también, ¿no? Eso es parte de la construcción de hegemonía, de querer hacerle creer a mucha gente que son parte de algo que nunca van a ser y que son masa de maniobra para defender intereses que después los va a terminar perjudicando. Así que bueno, el 9 de julio recordar aquellos hombres que para nada estaban angustiados, como dijo el expresidente Mauricio Macri, le dijo al rey de España, la angustia que tenían, no, al contrario, el orgullo que tenían de declarar la independencia en este país como tenemos todos, todas y todos nosotros, y tenemos que seguir, porque necesitamos una independencia definitiva en lo económico, soberanía, justicia social, independencia económica y la construcción de la patria grande. Eso nos va a hacer libres. La unidad de Latinoamérica, la construcción regional y, por supuesto, un país digno de ser vivido por todas y por todos. Bueno, muchísimas gracias, Roberto.